Hola, buenas tardes amigas y amigos. Pues nada, hoy tenemos un invitado sorpresa aquí en esta delegación, en estos modestos estudios de Radio Proverso en Sevilla, ¿vale? Donde pues construimos, ¿no?, lo que es el programa de radio La Estantería. Entonces, aprovecho para mandar un saludo a la directora de Radio Proverso, a nuestra querida amiga que está ahí en Madrid, Inmaculada Jiménez Ferrero, y a otros colaboradores y colaboradoras. Aquí, detrás de la cámara, tenemos a Lourdes, imprescindible en estas labores, bueno, en estas labores y en otras labores de la vida, y bueno, y nada, y todo mi reconocimiento hacia ella, porque la verdad es de estas personas, pues que, en fin, ¿qué le voy a decir a ustedes? Imprescindible en mi vida. Y bueno, y ya no se esperan ustedes esto. Esto es una entrevista sorpresa que no he avisado a nadie, solamente lo sabía el entrevistado, ahora mismo, que está aquí a mi lado, y bueno, a mi hija también se lo dije por teléfono el otro día, ¿vale? Y por supuesto Lourdes. Hoy estamos a 9 de diciembre del año 2024. Ustedes saben que normalmente yo no hago entrevistas en directo en la radio, pero sí, al menos, mi pretensión es siempre hacer al menos una al mes o cada 2 meses para colgarla en mi canal de vídeo, ¿vale? En mi canal de YouTube. Y bueno, aprovecho para que sea una entrevista pues en directo con la persona. Siempre son personas especiales las que vienen aquí a nuestra casa en el centro del Cerro del Águila, aquí en la calle Afán de Rivera 222, donde todos tenéis vuestra casa. No es muy grande, pero sois todos bien recibidos. Y bueno, ¿qué decirle de la persona que tengo aquí a mi lado? O sea, como persona y como creador es alguien verdaderamente excepcional. No hace demasiado tiempo que nos conocemos, pero la dimensión humana de Guillermo Urbano Lanza pues va más allá de lo que uno ve, digamos, en la mezquindad de cada día de nuestra vida, de todos nosotros, ¿no? Porque es una persona ante todo generosa y aparte de excelente poeta y creador. Yo creo que nos vamos a quedar cortos hablando de todas las facetas que tiene este hombre. Decir que es un artista polifacético o integral casi resulta a poco, ¿eh? Y nada, vamos a empezar ya sin más demora. Ustedes saben que me gusta más un micrófono que un lápiz, ¿eh? Y bueno, sencillamente, antes de hablar con él, decirle que hoy, precisamente 9 de diciembre, en 1948, tal día como hoy, nació nuestra querida Gioconda Belli, la escritora nicaragüense brillante que nos hace vibrar con esos versos tan personales y tan consecuentes y tan honestos. Y después quería recordar a una persona que a lo mejor no le suena a ustedes demasiado. Manlio Sgalambro es un filósofo y escritor italiano que nació en Lentini, en Sicilia, tal día como hoy, de hace justamente 100 años, 1924. Murió en 2014 con 90 años. Y bueno, es un hombre curiosísimo, es un hombre meritorio, pero además es muy posible que ustedes no sepan que es el letrista de bastantes canciones de Franco Battiato. Franco Battiato, aparte de música, vamos a decir, moderna, pues estaba metido en ópera y tal, y entonces Manlio pues le hizo el libreto de diversas óperas. Es un hombre que estudió Derecho, como el protagonista de la entrevista de hoy, y bueno, nos dejó frases como aquella que dice que el nacimiento y la muerte son los dos únicos momentos reales, el resto es un sueño interrumpido por algunos insignificantes destellos de una vela. Pues sin más dilación, Guillermo, ¿has tenido mucho problema para llegar aquí al cerro? No, la verdad es que no. He llevado bastante bien, además, desgraciada o afortunadamente, o las dos a la vez incluso, tenemos el Google Maps a mano, que hay que echarle mano de vez en cuando. Aunque bueno, es importante no usarlo también. ¿Vienes de aquí de Sevilla? ¿Vienes de fuera hoy? No, vengo de Sevilla hoy porque resido aquí, esta es mi residencia, aunque yo soy gaditano.
de Chiclana de la Frontera concretamente, pero bueno, desde hace varios años Sevilla es mi residencia, actualmente en el Tardón, en el barrio de Triana. Y ahora, allí tenía yo a mi tía, sigo teniendo una tía en Juan Díaz de Solí, en un barrio increíble. Además que vivo en un barrio de poetas, es muy, porque todas las calles del Tardón, al menos de la manzana en la que yo vivo, son calles de poetas, entonces bueno, eso siempre eso me anima y parece como que tiene sentido todo. Te inspira cada mañana, te levanta inspirado cada mañana. Estoy donde tengo que estar, que yo creo que para un artista o para gente que entiende la vida como yo la entiendo, es muy importante estar donde hay que estar, ¿no? Donde aportamos algo, ¿no? Somos algo. Así es, y sobre todo una persona como tú. Y ahora pues después de comer te vas a ensayar, ¿no? ¿Tienes ensayo esta tarde? Sí, esta tarde tengo ensayo con una compañera, una artista además sevillana, que vamos a probar unas cuantas cositas, sí. Muy bien, pues una de las cosas que nosotros tenemos que hablar es de las próximas siguientes presentaciones de su libro Papillón, ¿no? De poemas, es su tercer libro de poesía, si no me equivoco, ¿no? Y entonces, pues bueno, no se está quieto este hombre y entonces pues le esperan próximas presentaciones. Después hablaremos de ella, pero yo quisiera empezar por una faceta muy importante de su vida y además muy clarificadora. Vamos a ver, él es músico, él es poeta, él es cantautor, pero es también abogado. O sea, y entonces este hombre pues empezó vamos a decir, su trayectoria profesional de determinada manera, trabajando en un bufete, pero llegó un momento en que decidió cambiar radicalmente su existencia. Y entonces a mí me gusta que la gente hable de esto, ¿no? O sea, de otra faceta, no la puramente artística, sino de esa ruptura, de ese cambio, ¿no? Querría yo que nos hablara. ¿Cómo fue esto, Guillermo? Bueno, fue traumático, como aquellos cambios que son cambios profundos, ¿no? Normalmente, bueno, me gustaría pensar que los seres somos tan libres y tan conscientes, tan sabios como para hacer los cambios desde la propia conciencia, ¿no? Pero es verdad que muchas veces los cambios vienen a partir de momentos traumáticos, ¿no? De situaciones que nos rompen o nos superan y como ha sido mi caso, ¿no? Bueno, ese cambio yo evidentemente, como supongo que todo el mundo, intenté ser parte de la sociedad desde un punto de vista preestablecido, podríamos decir, sin que eso sea bueno o malo, aunque evidentemente esa forma preestablecida de estar en el mundo siempre se olvida de un montón de formas originales y alternativas de ser, que no son tan seguras, tan estables, tan aceptadas, pero que sí son parte de la diversidad que somos los seres, ¿no? Y yo creo que yo no encajé en esa forma preestablecida. Y no encajé no porque no me gustara mi profesión o porque no creyera en ella o porque no estuviera en mi camino, sino más bien yo creo que por cómo está configurada la sociedad, cómo está configurada el desarrollo de las labores dentro de la sociedad, lo que llamamos las profesiones. Entonces yo creo que eso para mí fue un choque muy fuerte, porque me temo que yo ya tenía el corazón de poeta, ¿no? Yo nací con un corazón de poeta y eso no me permitió continuar con ciertas prácticas o bueno, seguir mi vida bajo ciertas normas o ciertos valores que no iban con lo que yo creía o con lo que yo quería hacer en el mundo, ¿no? Porque yo me hice abogado desde un punto de vista absolutamente vocacional e idealista. Es decir, yo buscaba la justicia. Para mí la justicia es y será algo muy importante en todos los sentidos. Entonces, y es la búsqueda de la justicia la que me ha llevado a otros ámbitos de mi vida. Lo que pasa es que ese no era el camino, ¿no? Y el caso, Guillermo, es que sigues ejerciendo de abogado, ¿no?
colaboras con la asociación ACAN, ¿no? con sede en Huelva, ¿no? Una asociación que, según he visto, pues trata de la mediación penal con menores para su inserción sociolaboral e integración social. Por supuesto, una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Me gustaría que nos hablaras, ¿no? de esa faceta de ACAN y de tu labor actual. Sí, más que colaborar, hoy en día es uno de mis trabajos profesionales. Yo actualmente ya no ejerzo como abogado, hace muchos años que no ejerzo como abogado, aunque siempre durante toda mi vida a nivel asociativo en asesorías jurídicas gratuitas para apoyar a personas que lo necesitaban, siempre he estado digamos, poniendo al servicio de las personas mis conocimientos. En los últimos años estudié un máster, hice prácticas en cárceles y en otros ámbitos para formarme como mediador de conflictos, y hoy por hoy uno de mis trabajos es la mediación de conflictos a través de esta asociación ACAN y en los juzgados de Sevilla en el ámbito penal. Es una de mis dedicaciones actualmente, de mediador de conflictos. Es súper interesante y apasionante. Tú has viajado, ¿no? Has viajado bastante. He viajado bastante, sí. Ahora hemos estado hablando de bueno, tu visita por varios países del cono sur americano, ¿no? Y bueno, y cargándote de experiencia, conociendo a muchísima gente, y bueno, un enriquecimiento, yo creo que en todos los sentidos. Coges un día y fundas juglares contemporáneos con ese sobrenombre, ¿no? de Pope y Gul, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue esa aventura? ¿Cuál fue el comienzo? Bueno, el comienzo, yo desde siempre he querido fusionar las artes, es algo que me parece interesante, y creo que además la poesía lo pedía enormemente, porque es verdad que yo, bueno, iba a recitales, iba a micros abiertos, iba a presentaciones de libros, y siempre tenía la sensación de que la gente tenía una sensación de que la poesía era aburrida, o de que la poesía no llegaba a la gente, o era algo minoritario, que no tenía una función social específica, que no tenía un sitio dentro de la sociedad, incluso dentro de las artes, aunque yo tengo muchos argumentos en contra de esa afirmación. Pero bueno, tenía esa sensación. Entonces, una de mis obsesiones de vida desde el principio, porque yo creo mucho en la poesía y la practico no solo a través de la escritura, sino como forma de vida, pues una de mis obsesiones ha sido siempre el que la poesía llegue a las personas, y que la poesía o sea, no solo llegue en el sentido de llegar al corazón, o de ser un espejo en el que verse reflejado por las personas, por la gente, sino también que cuando alguien tiene contacto con la poesía como público, como espectador, como persona sensible, que eso tenga un sentido, ¿no? Que tenga una sensación de que aprende cosas, que tenga una sensación de que se le están ofreciendo cosas, de que la poesía tiene un sentido y tiene un sitio en la sociedad. Entonces, la música es una de las herramientas que uso precisamente para favorecer todo eso. He conocido a varias gente, ha sido un camino de años de experimentar con distintos instrumentistas, compañeras artistas con las que he ido probando cosas, y hasta que un día conozco a Pope, o Pope me conoce a mí, o nos conocemos mutuamente, que nos conocemos en el ámbito de las artes escénicas, en el ámbito del clown, del teatro, y decidimos emprender esta aventura en la que yo ya tenía una experiencia, y él también como cantautor, y además él es muy amante de la poesía desde siempre, y tiene mucha experiencia en eso. Entonces decidimos fundar Juglares Contemporáneos y bueno, dejar en mi caso de probar cosas que ya había intentado, y tratar de formar un grupo, de dar un salto a lo profesional y de mostrar la poesía desde otro punto de vista. Y eso es Juglares Contemporáneos, que es un proyecto que llevamos ya 4 años, y en la que además exploramos la poesía desde muchos puntos de vista, no solo desde la poesía canción, que es un poco a lo mejor lo más evidente, sino la exploramos desde otros ámbitos de la poesía, y además tocamos muchos estilos musicales, tocamos
O sea, como que probamos muchos estilos musicales, tocamos diferentes instrumentos, nos fusionamos de diferentes maneras, todo en torno a la poesía, ¿no? La poesía es la figura, el conducto principal, ¿no? A través del que vivimos este proyecto. Y tu relación con la música, o sea, antes de la formación de este grupo, nació en tu juventud, en tu adolescencia, eres un músico autodidacta, ¿no? Sí, yo diría que soy un artista autodidacta, ¿no? Que todo lo que sé de las artes, salvo algún curso que he ido haciendo ya con el tiempo, sí, no he sido autodidacta. Pero es verdad que la música llega a partir un poco de mi cambio. La poesía sí es algo que ha estado siempre en mi vida, aunque de una forma más circunstancial. Y es desde mi cambio cuando se convierte en un lenguaje propio, incluso en una expresión de mi propia esencia, en un arte compañero que le llamo yo. Y ahí también la música, bueno, la música está en nuestra vida siempre, ¿no? Como oyente, como espectador, ¿no? Como caminante, ¿no? Como ese lugar a través del que viajamos está, yo creo que en todas las personas desde pequeños, desde que suena el corazón de nuestra mamá siendo un feto, ¿no? Un bebé. Pero es verdad que a partir de ahí empiezo a interesarme por el lenguaje musical como forma de expresión de mi interior, como esa forma de llegar a la gente, empiezo a estudiarlo, a probar instrumentos, que empiezo a lo mejor con la guitarra, con la percusión, hasta que llego al viento, que es hoy mi instrumento, uno de mis instrumentos principales. Sí, porque, bueno, cuando tú y yo nos conocimos precisamente, pues os conocí como Pope y Gul, ¿no? Y entonces tocaban la flauta, ¿no? En aquella actuación. Pues estupendo. Tengo que decir que, bueno, ahora dentro de un momentito, pues escucharemos las palabras de Pope, que se encuentra, marchó para Brasil hace unos meses, pero ahora mismo está en Córdoba, Argentina, y entonces nos ha mandado un vídeo desde allí. Esta persona pues tan magnífica, tan entrañable, vamos, si ha sido compañero de este hombre, pues ya me dirán que Dios los cría, ellos se juntan, y entonces pues antes de seguir adelante con nuestra entrevista, pues veremos ese mensaje de Pope que agradecemos desde el corazón. ¿Qué tal? Bueno, mandaros un abracito desde aquí, desde Córdoba, en Argentina, y hacer un pequeño acto de presencia en el programa, en la estantería, que escucharé cuando salga seguro. Y nada, deciros que estoy bien, que estoy ahora en esta etapa del viaje en Argentina, en Córdoba, en la Córdoba de la Nueva Andalucía, una Córdoba que se parece mucho, en muchos sentidos, a la Córdoba nuestra, de nuestra tierra, y que estoy conociendo muchos cantores, muchos cantautores y poetas. Estoy participando en muchos espacios culturales, como los que por allí sostenéis, ¿no? Y que está siendo hermoso porque veo muchas similitudes, muchos lazos entre nuestras culturas y bueno, además caminos compartidos, ¿no? Mucha gente que se exilió, muchas familias que se exiliaron de España por la guerra civil y que ahora están aquí, bueno, que llevan años aquí y que me cuentan aún con mucha emoción las hazañas de sus abuelos, de sus abuelas. Y bueno, mucha poesía, ¿no? Mucha poesía a flor de piel. Y nada, por aquí me voy a tirar un ratito. Voy a estudiar el año que viene por aquí, musiquita. Y, y bueno, a ver cómo sigue la aventura. Nada, eso, mandaros un abrazo muy grande y nada, que os tengo muy presente en el corazón. Y nada, eso. Cuidaros, abrazo. Pope, pues un fuerte abrazo de verdad, te deseamos lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos. Eres una gran persona, ¿qué te voy a decir? Mucha suerte. Y bueno, yo quisiera entrar ya a hablar de la faceta poética de Gould, ¿no? de Guillermo Urbano. Os recuerdo en primer lugar pues las próximas citas, ¿no? de donde él estará presente, pues presentando su libro, ¿no? En Jerez estará el día 14, en Sevilla el 19,
jueves, en Algeciras el 20 y a Sevilla vuelve el 26, pero la vuelta a Sevilla no es exactamente para presentar el libro, ¿no? El 26, ¿o sí? No, la Vuelta a Sevilla el 26 es un espacio que estoy iniciando en una escuela de payasos, de clown, Ajá. en la escuela de Falín Galán. Que es otra faceta que tú Que tienes. es otra faceta, de hecho él es mi director en mi compañía de clown, La Tremenda. Y bueno, la escuela me pidió, ellos están haciendo un jueves, tiene 4 jueves cada mes, pues cada jueves hacen una actividad de cara al público, además de otros espectáculos y de las clases que tienen, y querían hacer cada jueves una actividad, querían que una fuera de poesía, me lo propusieron, hacer un espacio diferente a un clásico microabierto o un espacio poético diferente, y a mí se me ocurrió generar un espacio que le llamo Segunda Oportunidad, y que es un espacio poético participativo, es decir, que es un espacio donde aprendes sobre el mundo poético, pero a través de lo colectivo, ¿no? No soy yo dando una lección, sino soy yo favoreciendo la conversación, y evidentemente eso concluye con algunas medio verdades sobre la poesía para poder caminar, escribir, crecer a partir de un suelo que después puede volver a romperse otra vez, pero bueno, que haya cierta seguridad para poder caminar sobre algo, escribir sobre algo. Y aparte es un espacio donde la gente viene a recitar sus poemas, a probar poemas que está escribiendo, que tiene dudas, que le gustaría ver un poco cuál es el feedback del público. Y el público siempre te da una devolución sobre lo que ha escuchado. O sea, es una pura interacción. Siempre, Estupendo, efectivamente. Y entonces es una forma también de poner tu poesía también en juego y llevar o sea, someterte de alguna manera, aunque esto no es un gran verbo, pero bueno, tener una devolución del público, que es algo que los artistas y las artistas vivimos constantemente cada vez que presentamos nuestros espectáculos, nuestros libros. Siempre estamos escuchando al público, o a mí me parece que eso debería de ser así, yo lo hago, y siempre eso nos permite ir creciendo, ir gestionando nuestro arte, redireccionándolo, resignificándolo. Y entonces muchas veces hay mucha gente que escribe que a lo mejor no tiene esa oportunidad, o no ha valorado esa oportunidad, y segunda oportunidad, que es como se llama este espacio poético colectivo, es una posibilidad de traer tus poemas y que la gente te haga una devolución siempre con cariño, un espacio de construcción, por supuestísimo, sí. Pero también de honestidad. Sí. Pues nada, entonces la próxima presentación del libro va a ser en Jerez el sábado 14, en Sevilla. Antes de esta ocasión del 26 hemos dicho que está el 19 en la sala El Cachorro, y bueno, ahora que no nos escucha nadie, pues le comento que yo voy a ser la persona que Guillermo ha querido que lo presente en ese acto del día 19, jueves, a las 6:30 de la tarde en El Cachorro. Y bueno, conmino a todos vosotros, no por mi presencia, sino por supuesto por la de él por supuesto va a ser el protagonista, y bueno, y no saben ustedes cómo estoy de emocionado por este ofrecimiento y este privilegio. Yo también estoy emocionado de que él me presente. Qué cosa. Es tu tercer libro, Papillón. Sí. Se empezó a presentar en febrero del año 2024 de la editorial Bucéfalo. ¿Y qué es este libro? Háblanos de Papillón. O quizá mejor, de los dos anteriores. O sea, ¿qué implica Papillón a diferencia de los dos libros anteriores que publicaste? Pues bueno, yo creo que este tercer libro es un antes y un después en mi carrera poética. Primero porque es el momento en el que yo decido dar un salto a las editoriales. Hasta ahora había sido autopublicación porque ha sido el camino que yo he elegido para comenzar en la poesía y en las artes, el que me permitía expresarme, crecer desde el punto en el que yo me encontraba y experimentar, que yo creo que esto es muy importante en las artes, experimentar, ¿no? Para descubrir quién eres tú como artista y cómo dirigirte a la gente, cómo llegar a la gente. Yo creo que la experimentación es fundamental. Entonces, esto es un antes y un después de una etapa de experimentación en la que yo ya encuentro una madurez poética, artística, y encuentro también una
una predisposición a probar otros mundos, como puede ser el mundo de la editorial. Para ello elijo y me eligen, porque es una elección mutua, una editorial familiar de Sevilla, que para mí era muy importante elegir una editorial que permitiera una comunicación humana, una interrelación emocional, porque además esto es poesía, y que fuera un apoyo mutuo, ¿no? Lo que afortunada o desgraciadamente se llama la sociedad win-win, ¿no? Es decir, que yo pudiera enriquecer a una editorial y una editorial me pudiera enriquecer a mí. Creo que lo hemos conseguido con este libro, que me parece que es un libro, un arte final muy hermoso, además con prólogo de Antonio Orihuela, que es un poeta que también está muy relacionado con cómo yo entiendo la poesía y el ser poeta. Y además Antonio es una persona muy prolija y hermosa, tanto humana como literariamente hablando. Y bueno, entonces yo creo que eso, por eso le he llamado Papillón precisamente, ¿no? Porque de alguna manera he generado una metáfora en el que podríamos decir que hasta ese momento a nivel poético y sin desmerecer en absoluto esa etapa, es decir, fundamental, importantísima y muy expuesta, era una etapa más crisálida, en un sentido metafórico, porque no es que yo estuviera dentro de nada, yo estaba totalmente fuera. Pero bueno, digamos que en esa metáfora es una etapa crisálida y ahora, bueno, empieza una etapa más mariposa, más papillón, que bueno, en la naturaleza la mariposa dura poquísimo, pero no va a ser el caso. Pero deja una huella indeleble en las personas y en la propia naturaleza, ¿no? Pues me encanta este proyecto. Efectivamente, tú dices una empresa familiar, está vinculada a Bucéfalo, ¿no? Como tú me has dicho, pues a la librería Padilla, ¿no? Que es una librería en Sevilla, pues fíjense ustedes, ¿no? De todo punto tradicional. Me encanta, aparte del prólogo, pues la portada. La portada fue idea tuya, fue un trabajo colectivo, porque en verdad da esa idea, ¿no? de captar el instante del vuelo de una mariposa, ¿no? Sí, de hecho, si la abres, ¿no? Se ve completa y es un poco un llamado también. Perdón. Sí, no, una acuarela preciosa. Sí, que es también un llamado, hay una alusión más o menos encubierta también a los test de Rorschach, ¿no? Es decir, hay una cuestión doble o triple, que es algo también que a mí me gusta trabajar mucho en la poesía, y es que yo, bueno, pues quiero llevar al lector o a la lectora hacia un lugar, pero me encanta que también, más allá de mí, y saliéndose totalmente de mi control y de mi intención incluso, la poesía, la portada o cualquier cosa sugiera otro viaje completamente diferente o inesperado, ¿no? Y bueno, eso creo que es algo recurrente en mis poemas y también hemos querido que esté en la portada y la verdad es que ha sido algo bastante colectivo. En la portada. Pues me encanta. Tienes aquí una serie de poemas, pues son increíbles. Tienes En la nada, por ejemplo, ¿no? Casi al comienzo del libro, ¿no? Dice: me veo feo frente al espejo, me digo que no soy yo, me acicalo y me aseo, no cambia nada con eso, la contradicción es interior, ¿no? Y sigue. ¿Qué es para ti la poesía en sí? No ya Papillón, ¿qué ha sido para ti la poesía? ¿Una forma de confesión, de interpretación del mundo? ¿Qué ha significado para ti? Pues yo creo que la poesía es la herramienta natural de alguien que necesita compartir lo que tiene dentro, para mí. Hay muchas herramientas, muchos lenguajes, ¿no? Porque el arte ofrece muchos lenguajes y además hay más lenguajes que el propio arte y el arte implica muchos lenguajes también. Pero bueno, para mí la poesía, por sus características, es la que yo he elegido, y no porque yo no creo que seamos tan libres, a veces elegimos, pero a veces también la vida, las experiencias nos llevan a lugares. Bueno, es la que a mí me ha tocado y a la vez he elegido para expresar eso que tengo dentro, y a la vez hacerlo de una manera
en la que no sea muy directivo, ¿no? En la que la persona que lo escucha también sea muy libre a la hora de interpretar y entender lo que yo le quiero decir. Y además es el arte del desnudo. La poesía para mí, dentro de las artes, le pasa también un poco al payaso, al clown, que es la máscara más pequeña, ¿no?, de todas las máscaras. Entonces, de alguna manera, la poesía para mí es el arte del desnudo, y yo necesito desnudarme ante las personas. Y encima es un arte que está muy marginado, muy denostado, y a la vez creo que está muy presente en nuestro día a día y en muchos ámbitos de la sociedad. Más de lo que parece, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que la poesía ha sido casi algo que una necesidad para mí, porque claro, yo soy poeta. Entonces, ¿qué puedo hacer más que poesía, ¿no? Es decir, que bueno, tiene mucho que ver con mi esencia, ¿no? Es un lenguaje que tiene mucho que ver con mi esencia y con mi forma de estar en el mundo. Me gustaría que leyera y comentara, si es posible, algún poema que sea de tu predilección, o, en fin. Yo veo aquí uno que dice The Doors, se llama The Doors, en la página 47, supongo porque puede ser porque significó este grupo algo en tu vida, o son puertas sencillamente que se abren y se cierran. Pues eso es precisamente lo que te comentaba antes, ¿no? Como me gusta dejar cosas, escribir cosas, y el que lo lee pues le puede llevar a muchos viajes, pues sí es una referencia clara al grupo, pero no solo al grupo, sino a ese flow, ¿no? a esa esencia que tenía ese grupo, y que además uno de sus integrantes, como Jim Morrison, antes de ser cantante fue poeta. Él de hecho publicó algún libro, creo que no con mucho éxito. Y también, claro, es una referencia a las puertas, ¿no? A las puertas que son conceptos metafóricos, que yo creo que muy, muy interesantes para explicar muchas cosas, ¿no? Como bueno, el mundo para los seres humanos es finito siempre, ¿no? Sin embargo, a la vez es también inabarcable. Entonces yo creo que las puertas es lo que nos permite poder explicar cómo llegar a distintos lugares, ¿no? Que no son evidentes, pero que no son los mismos de antes. Entonces, bueno. Exactamente, quizás sea una forma de marcar etapas, ¿no? Marcar etapas, marcar espacio. Yo creo que las puertas es una forma de abarcar lo inabarcable, lo infinito, pero de una forma que se pueda entender, ¿no? Entonces las puertas, bueno, tienen muchas referencias. Si quieres leo ese. Léelo, por favor, ¿no? Dime la página. 47. Además hay una clara referencia también a la naturaleza, ¿no? Y a nuestra conexión con ella. No sé, hay muchas referencias que se van a encontrar en el libro constantemente, ¿no? Lo social, la naturaleza, ¿no? Cómo nos relacionamos más allá del individuo con lo que somos con las otras, como sociedad, en las que no incluyo solamente a los seres humanos, sino a todo ser vivo, y todo ser vivo nos lleva inevitablemente a la naturaleza, que no solo son las otras, sino también es el lugar donde vivimos. Aunque haya asfalto y haya edificios y hayamos desarrollado toda una civilización, no sabemos si civilizada, pero no deja de ser el lugar donde nació la vida, ¿no? Entonces yo creo que... Y además que es una necesaria interacción, ¿no? O sea, vivimos en un mundo integrado, ¿no? Con la naturaleza, con el resto de las personas, y no tenemos más remedio que convivir. Efectivamente, hay una... cuidar de lo que tenemos alrededor. Incluso debería ser algo hasta deseable, ¿no? Que yo creo que esta es la meta, ¿no? Que sea algo deseable, instintivo, ¿no? Que sea algo esencial para nosotros, el cuidarnos, no solo cuidarme a mí, sino cuidarnos entre nosotros, cuidar aquello que tiene que ver conmigo. Es como el principio de la interdependencia, que también tiene mucho que ver con lo que me dedico actualmente, que es la justicia restaurativa, es la mediación en el ámbito penal, y que el principio que rige la justicia restaurativa es el principio de interdependencia. Yo creo que a veces nos creemos falsamente independientes. Yo creo que eso no existe como concepto. Exactamente. The Doors. Si no cruzas las puertas,
nadie va a empujarte, nadie va a obligarte. Si no cruzas las puertas, te quedas en el sistema, que es la maldita inercia. El alma está partida y el equilibrio del planeta, que también eres tú. Sin sabiduría, muchos son los maestros. Sin sabiduría el pueblo se queda 40 siglos dando vueltas por el desierto. Sin sabiduría no volveremos. Y el otro lado de las puertas será un simple decorado, una imagen distorsionada, pero tan solo por uno de los lados. Sin sabiduría, solo hay ignorancia, puertas que no existen. Somos como niños, jugando ciegamente a que su capa es invisible. Qué final tan increíble. Y además que da la sensación, en relación con ese final que has tenido, somos como niños. A veces pienso que no dejamos de ser niños y por lo tanto vivimos una parte de nosotros en el desamparo, como le ocurre a los niños. El niño, aunque viva en una familia feliz, pero no deja de ser un ser que vive en el desamparo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Esto podrías tú darnos infinitas lecciones. ¿Cómo ha sido la acogida del libro, Guillermo? Pues muy buena, ¿Qué yo esperaba? Bueno, siempre trabajas con expectativas, ¿no? Porque sobre todo cuando hay mucho trabajo detrás y en el arte, aunque mucha gente no lo sepa, porque esa es la magia a veces del arte, el que no parezca, no todo lo que hay detrás de trabajo, ¿no? Que el resultado final sea algo mágico, en algún sentido. Cuando hay un trabajo detrás, que normalmente en el ámbito artístico lo hay, bueno, tienes unas expectativas, pero para mí están cumplidas completamente. Yo creo que la acogida ha sido muy buena. Las presentaciones se nota, la gente se va muy contenta, se va emocionada, valorando también el ámbito poético, que para mí esto es importante también, porque esto no deja de ser mi propuesta poética, cómo entiendo yo la poesía, y lo digo quizá también en un sentido estrictamente literario. Es decir, yo no solo hago una propuesta emocional o de contenido, o formal en un sentido poético pero no literario, sino también literariamente hablando, también hago una propuesta de cómo entiendo yo la poesía en la posmodernidad, qué herramientas uso, qué recursos uso en el verso libre, cómo entiendo la rítmica, qué propongo. Entonces esto me parece también importante, creo que está teniendo buena acogida. Y lo que pasa es que la carrera... Bueno, es un proceso, lento. Todavía es un proceso. Pues ya vamos finalizando la entrevista a nuestro pesar, ¿no? Prometo una nueva visita de Guillermo y por ahora no se pierdan ustedes las próximas presentaciones, particularmente, o sea, después de este sábado 14 en Jerez, particularmente, yo estoy deseando que llegue el jueves 19 para encontrarme de nuevo con él, para encontrarme con todos ustedes. Y una persona que bueno, no puedo evitar emocionarme, como cuando recibo o tengo relación con personas verdaderamente honestas, ¿no? Personas de verdad y auténticas. Muchísimas gracias de verdad, Guillermo, por acompañarnos hoy, ¿eh? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que gracias y enhorabuena, querido amigo. También enhorabuena a vosotros, a vosotras, a Lourdes, a ti, Tomás, y a la gente de Radio Proverso, las personas que hacéis posible este programa La Estantería, que es muy importante, que también tiene mucho trabajo detrás y mucho valor, que es muy hermoso encontrarse con personas sensibles, aún todavía, cuando el ejercicio de hacerse adulto es muchas veces o está relacionado con volverte insensible, porque no es fácil, que no es algo naif. Entonces muchas gracias por seguir manteniendo esa sensibilidad, que es a un alto coste. Así que, y gracias por haberme invitado a este programa y darme la oportunidad de ser no solo voz, sino también palabra. Gracias. Muchas gracias, querido amigo.